Es un gusto saludarles nuevamente. ¿Qué tema tan difícil? Tan difícil. Cuando se desata una guerra, sin duda las cosas se ponen complicadas para la humanidad. Sobre todo una guerra que puede implicar pues un encuentro entre naciones poderosas bélicamente. Les comparto algunas reflexiones. No son conclusiones. Repito, no son conclusiones. Creo que hacer conclusiones ahorita es bastante complicado. Sería demasiado prematuro, demasiado atrevido. Simplemente voy a pensar en voz alta sobre lo que ocurre ahora en Europa. En estos casos necesitamos prudencia y ecuanimidad en nuestros juicios. No dejarnos arrastrar por las emociones. Sé que es difícil cuando estamos viendo morir gente inocente y pido a Dios que esto no se salga de control. Por su extensión, este tema lo abordaré en varios vídeos. Este es el primero de dos vídeos. Voy a hacer 2 vídeos, uno tras otro. De hecho, los 2 van a estar ya disponibles. Y posteriormente seguiré abordando el tema, pero con otras ópticas muy interesantes. Hoy el tema es la situación de Ucrania. Como en su momento lo fue el bombardeo de la OTAN en 1999 a Yugoslavia, o más recientemente los bombardeos a la población de Siria por parte de Estados Unidos y países de la OTAN, donde murieron muchos niños y mujeres. O la madre de todas las bombas lanzada por Estados Unidos sobre Afganistán, ordenado por Donald Trump. Esto fue recientemente, seguramente usted lo recuerda, o tal vez no lo recuerde tanto porque no hicieron tanto escándalo. Y bueno, y esto me obliga a preguntarme, ¿quién o quiénes son los malos de la historia? Si es que hay malos, si es que podemos hablar de malos y buenos. En África, por ejemplo, existen muchas guerras o guerrillas entre diferentes etnias y a diario mueren niños y mujeres. Si no es a balazos, mueren por hambre o por enfermedades, principalmente la malaria. Y nadie sabe de eso no se habla. Y en gran medida a las potencias extranjeras les venden las armas a uno y otro bando. Aproximadamente un 65% de las armas que se usan en el mundo para matar gente provienen de países de la OTAN. Desde luego, comandados por Estados Unidos. Y Rusia tiene el 21% del mercado y China un poquito por debajo. Me refiero en la exportación de armas para matar. Las armas que se usan en el narcotráfico aquí en México, en su mayoría provienen de Estados Unidos. ¿Sabía usted que en África han muerto unos 5 millones de niños? Repito, 5 millones de niños alrededor de unos 20 años en guerras o guerrillas. Y muchos de estos conflictos son financiados principalmente por Occidente, ya que tienen enormes intereses por los recursos naturales. Pero también Rusia y China andan por ahí metidos, no tanto como Estados Unidos y países de Occidente. Y bueno, y un tremendo etcétera. Hay mucho más detrás de todo esto. Menciono esto porque debemos tener claro que el evento de Ucrania es uno más. Desafortunadamente es uno más. Bueno, decía que desafortunadamente es uno más. Y no saben cómo me preocupa y me duele saber que está muriendo mucha gente inocente. Pero me preocupa más que no es un evento aislado. Por lo tanto, debemos abrir los ojos e indagar sobre el por qué ocurre y seguirán ocurriendo estas calamidades. No es el primero ni el último país débil que es mandado al redil para ajustar cuentas de las grandes potencias.
Desde luego que esto no es un consuelo. La muerte de cualquier persona, de cualquier país, de cualquier religión, de cualquier tipo de piel, siempre es lamentable. Sobre todo cuando ocurre en personas inocentes, principalmente niños. No saben cómo me duele saber que niños están escuchando el bombardeo de Ucrania y todos los demás que ha habido atrás. No podemos centrarnos en Ucrania. Han pasado muchas, ahorita estamos en un presente y en un futuro vendrán otras. Lo más lamentable es que muchas de estas muertes son debido a intereses de naciones poderosas, principalmente de corte imperialista. Usted ya sabe quiénes son. Y estas naciones han desarrollado tal habilidad que utilizan los medios de comunicación para concretar sus fines. Los medios de comunicación son muy importantes, de los cuales ellos son los dueños. Y lo hacen para manipular el concepto de realidad de tal forma que ellos terminan siendo siempre los inocentes y los otros los culpables. Ha ocurrido durante muchísimos años. Sin duda, le han atiborrado de imágenes e información sobre lo que ocurre en estos momentos en Ucrania y Rusia. Le aseguro que le han conmovido, le han movido sus emociones. A la mayoría nos aflige ver gente sufrir, pero tenga mucho cuidado. No permita que utilicen sus sentimientos. Si de por sí ya es grave la situación, es lamentable que las cadenas utilicen los sucesos para consolidar su poder, que lucren con las imágenes, que simulen preocupación cuando en el fondo hacen negocio con el sufrimiento humano. Y peor aún, en el fondo, muchas de estas cadenas son cómplices de los hechos. Repito, las principales cadenas de noticieros o televisivas pertenecen a los grandes emporios occidentales. Son sus instrumentos para muchas cosas. Lo que está ocurriendo tiene un extenso fondo. Lo que ocurre en Ucrania es mucho más complejo de lo que aparenta. Si reaccionamos emotivamente ante las imágenes, significan al menos dos cosas que ocurren en nuestra parte no consciente. Repito, que ocurren en nuestra parte no consciente. La primera es que estamos contribuyendo a que eso que buscan los medios les funcione, los medios de comunicación. Es decir, manipular nuestras emociones. Y segundo, reaccionar ante las imágenes es a la vez una, ¿cómo le podríamos llamar? Una declaración de ignorancia ante lo que ocurre en el mundo, ya que a diario tenemos eventos horripilantes, pero al no ser conveniente para los empresarios televisivos, entonces no se muestra. Deja de existir para los que cierran los ojos. Para darle su verdadero valor, habría que analizar cada una de sus partes dentro de un todo planetario, lo cual, por supuesto, nos llevaría miles de horas. Una investigación profunda y honesta sobre cualquier asunto nos puede llevar a lugares no deseados. De pronto podríamos arribar a un espacio donde el diablo no es tan diablo y los dioses no son tan dioses. Si aprendemos a sumar, podríamos descubrir que 2 más 2 no son 5. No lo olvide, el libro azul nos exhorta a abrir los ojos, a discernir significados. Y esto que estamos vivenciando tiene un profundo significado. Solo debemos detener nuestras emociones para dar paso a la razón espiritual. Les repito, es doloroso esto que está ocurriendo, pero también es doloroso lo que ocurrió y también
es igual de doloroso lo que seguirá ocurriendo. De ahí la importancia de entender los pilares sobre el cual está puesta esta realidad para poder en un futuro, si es que nos es posible, evitarlo. Creo que a todos nos apena lo que está ocurriendo, eso no hay duda. Pero si verdaderamente deseamos hacer algo, comencemos por una reflexión profunda. Estudiemos la historia. Yo he insistido, debemos conocer la historia. Y hagamos lo que está en nuestras manos, como pequeñas acciones amorosas, como semillas hacia el futuro, con todo lo que nos rodea. Si bien no podemos detener la guerra y afligirnos o consternarnos sobre los lamentables hechos, pues prácticamente no ayuda a nada, lo que sí podemos hacer es tejer buenas relaciones y fomentar la unidad en mi entorno cotidiano o nuestro entorno cotidiano. Uno de los problemas en este tipo de eventos es que ocurren no solamente a la distancia geográfica, Ucrania queda lejos de América, sino también a la distancia cognitiva. Nos es difícil entender el trasfondo de ciertos eventos. Por ejemplo, ya sean políticos o sociales, generalmente nos cuesta trabajo comprenderlos porque no tenemos los pilares del mundo para poder ubicar los eventos y darles su justa medida. Entonces, es a través de los medios de comunicación internacional que debemos enterarnos. Y ahí es donde los demonios pueden disfrazarse de dioses. Es ahí, si no estamos preparados, donde 2 más 2 pueden ser 5. Y defenderemos hasta con los dientes ese 5. Pocas personas tienen en la conciencia que los principales medios internacionales de comunicación, como cadenas televisoras, revistas o periódicos, son dueños, más bien sus dueños son, en general, los más importantes son del bloque occidental. Usted los conoce. Por lo tanto, difunden a conveniencia una visión parcial, repito, una visión parcial de la realidad. Como advertí en el pasado vídeo, cuidado con la fuente de la cual usted abreva. Puede tener sustancias tóxicas que embrutecerán nuestras mentes. Por lo tanto, en este momento se liberan al menos 3 intensas acciones: una política, otra militar y otra mediática. Pero existe una cuarta. La cuarta es la espiritual, la cual ahora no tocaré. Es algo extenso y lo haré posteriormente. El libro de Urantia nos regala una metáfora muy sabia, me encanta. Imagine, no recuerdo cómo va exactamente, pero lo voy a decir más o menos. Imagine a un hombre primitivo en una postura agresiva. Imagíneselo, con su cara ruda, barbón, etc. Con una cara de pocos amigos y una actitud violenta. Le amenaza con un hacha. Al ver esta imagen, usted podría reprobar tan violenta actitud. Pero imagine que todo esto lo está viendo a través de una pequeña pantalla, como la de un smartphone. Entonces, si usted ha logrado eliminar el prejuicio de su vida, alejará la imagen o la ampliará para tener, más conocimiento sobre el porqué de tanta agresión. Al ampliar la imagen, usted podrá observar más cosas. Esto será con la finalidad, cuando ampliamos la imagen, de buscar un escenario más claro. Entonces, al hacerlo, observa que detrás de ese hombre primitivo, en actitud violenta, se hallan agazapados una mujer con 2 niños pequeños.
se trata de su familia. Entonces, en un tercer intento por saber más, hace más grande el cuadro y así logra observar el escenario completo. Frente al hombre primitivo se halla un tigre dientes de sable a punto de atacarles. La actitud violenta de ese hombre primitivo es para proteger a su familia. Esta imagen nos ayudará para entender el tema del prejuicio y de la ignorancia. Es un tema tan evidente, no obstante observo que en la práctica pocos entienden su significado. Los ingenieros sociales utilizan como herramienta los medios de comunicación para usar la debilidad del prejuicio y de la ignorancia de los espectadores para teledirigir sus opiniones y sus emociones. Tenga mucho cuidado. Obran sobre nuestro lado no consciente. Cualquier tema que implique nuestros sentimientos, solemos sacar, sin pensar, la espada del prejuicio. Es por eso que la opinión de las masas suele ser muy fácilmente manipulada. La política nacional o la geopolítica son escenarios ideales para evaluar el grado evolutivo de los seres humanos de ese tiempo. En particular ocurre ahora con los sucesos en Ucrania. Para entender lo que ocurre, deberemos ampliar la imagen del cavernícola violento para lograr ver qué se halla detrás de este evento. Y esto exige profunda reflexión objetiva. No nos quedemos con la imagen que nos venden en los medios de comunicación. De alguna manera tenemos que eliminarlas y buscar el trasfondo. ¿Y por qué es importante ampliar la imagen? ¿Usted se lo ha preguntado? Recientemente hice un video que toca el punto de los medios de comunicación. Es importante ampliar la imagen debido a que no hay un equilibrio en el poder mediático. Seguramente sobre eso usted no ha reflexionado. Repito, no hay un equilibrio en el poder mediático. Los medios de comunicación occidentales, principalmente de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, entre otros, son los que imponen su concepto de verdad. Y como son dueños de las principales cadenas noticiosas, entonces su versión sobre la verdad se vuelve la verdad oficial. ¿Qué pasa cuando las poderosas cadenas de noticieros, sean en la televisión, la radio, la prensa, etcétera, qué pasa cuando tienen un dueño con sus propios intereses? Simplemente le informará y le retacará en su mente y lo hará todos los días con eventos seccionados y descontextualizados de una realidad total. Yo le llamo la estrategia lupa. Es decir, dados los intereses propios de cada noticiero, seleccionarán de un universo de hechos la fracción que ellos desean que usted conozca, lo que a ellos conviene que usted vea. En otras palabras, eligen, por no decir manipulan, lo que usted debe pensar, sentir y tuitear. Los medios de comunicación, como instituciones empresariales, no solo presentan la imagen cruda, sino hasta le dicen cómo debe interpretarla usted. Y lo peor de todo es que le instan a un linchamiento. Esto está ocurriendo ahora en el conflicto de Ucrania. Los medios modernos de comunicación son expertos en colocar la lupa para intensificar un hecho, para que usted vea a detalle un trozo diminuto de realidad, pero no la imagen completa, sino una porción seleccionada que carece de significado, dado que se omite el todo. Si bien puede ser un hecho verdadero y doloroso,
omiten el contexto histórico, político, social, incluso filosófico espiritual. Nos presentan la escena amarillista, pero jamás invitan a discernir su significado. Obviamente porque no les conviene. Si como ciudadano usted observa en algún noticiero o algún periódico o algún video de YouTube una escena lupa y juzga sobre esa escena, sin duda usted ha caído en el juego mediático imperialista. Ha sido usted víctima de una estrategia usada desde hace muchos años. Usted habrá sido manipulado. Es por eso la importancia de ampliar la imagen. No quedarnos con la imagen del cavernícola agresivo. Si tenemos una visión amplia de cómo opera el mundo, si poseemos cierto nivel cultural y conocimiento de la historia, entonces es factible dar 2 pasos hacia atrás en vez de linchar a la primera. Entonces eliminamos la lupa, nos elevamos por encima de los intereses de ciertos imperios o empresarios o políticos voraces, etc., y aprendemos a mirar desde lo alto. Este es uno de los principios de la inteligencia conceptual, que es muy estudiado por las teorías del conocimiento en la epistemología. Mirar a nivel piso es mirar a través de una lupa. Mirar desde las alturas facilita una visión imparcial, más cercana a un juicio espiritual, por lo tanto, más cercana a la verdad. ¿Qué ocurre en el supuesto conflicto entre Ucrania y Rusia? Y sí, dije supuesto. Y digo supuesto porque el conflicto no es entre estos 2 países. No es Rusia y Ucrania. El pleito viene de lejos y más que involucrar naciones, involucra visiones de mundo. Trataré de explicarlo a partir de la visión espiritual que nos ofrece el Libro Azul. Pero esto se los platicaré en el siguiente video, el cual ya está disponible. Basta con darle clic a la miniatura. Que la luz de la verdad ilumine su camino. Nos vemos en la segunda parte.